Capítulo 7. Repercusiones prácticas. Mm, A partir de los postulados de la teoría sintérgica, he desarrollado una técnica de meditación. Ver Meditación Alusiva de IMPEC México 1987 y una Psicofisiología del Poder. Ver Psicofisiología del Poder, IMPEC México 1988. La meditación autoalusiva es una tecnología de la conciencia diseñada para activar el nivel de la conciencia de sí y la conciencia de unidad. Se basa en la observación desapegada y simultánea de diferentes áreas de la experiencia. Las sensaciones corporales, los pensamientos, las emociones y el entorno. La psicofisiología del poder es una tecnología de la conciencia diseñada para influir positivamente sobre ambos hipercampos. Se basa en la consideración de la existencia de un factor de direccionalidad colectivo capaz de ser modificado por el factor de direccionalidad individual y en un atractor extraño del futuro ideal del hipercampo con el cual es posible establecer un contacto. El hipercampo puede ser concebido como un macro campo neuronal que al igual que el campo neuronal individual posee una dirección de desarrollo y un enfoque a través de la focalización de un factor de direccionalidad colectivo. La posibilidad de afectar el hipercampo y de modificar el enfoque de su factor de direccionalidad se fundamenta en el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad cerebral de un sujeto ejerce sobre otros sujetos. Baird, Gimbret, Silverbaum, J. y Ramos J. 1987. En estos experimentos descubrimos que si dos sujetos interactúan en forma preverbal, aquel de los dos con mayores niveles de correlación interhemisférica modifica la correlación interhemisférica de su compañero, atrayéndolo hacia su propio nivel. Puesto que la correlación interhemisférica es un índice del grado de neurosintergia del cerebro, los resultados indican que existe una relación directa entre la neurosintergia y el poder personal. De esta forma, se puede deducir que mientras mayor sea la neurosintergia de un cerebro, más afectará la neurosintergia de otros cerebros de sus campos neuronales y por lo tanto del hipercampo mismo. Por otro lado, tal y como existe una dirección de desarrollo individual hacia la conciencia de unidad, representada por un eje de incremento neurosintérgico del campo neuronal individual, así también existe una dirección evolutiva del hipercampo. La teoría sintérgica postula que esta dirección de la evolución hipercámpica no es azarosa y está comandada por un atractor extraño. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo equivale al punto omega de Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, la activación de la energía editorial Tauros, México, 1965, y se puede concebir como el estado de mayor centralidad y complejidad del universo que atrae hacia sí mismo a las distorsiones de la látiz. Esta atracción es la responsable de que las distorsiones elementales de la látiz se organicen en sistemas complejos desde el átomo, la molécula, la célula viva y el organismo humano, desembocando en la organización de la látiz más compleja, el cerebro humano. En la psicofisiología del poder, el contacto y la percepción del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se produce cuando se logra incrementar la neurosintergia individual a través de la meditación autoalusiva y cuando se expande la duración del presente. Este contacto entre el individuo y el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se experimenta como éxtasis y es lo que la tradición
mística cristiana denomina estado de gracia. La psicofisiología del poder es una psicofisiología del liderazgo de la conciencia y como tal representa una de las aplicaciones prácticas de mayor repercusión derivada de la teoría sintérgica. Otra de las posibles repercusiones prácticas derivadas a partir de la teoría sintérgica es la posibilidad de modificar la curvatura del espacio, afectando la fuerza gravitacional. En un experimento realizado en mi laboratorio, Berg-Grinder Simberbaum, J. 1982, Psychophysiological, dice, descubrimos que los cambios de correlación interhemisférica determinaban oscilaciones de la gravitación en la cercanía del sujeto. Lo anterior significa que las modificaciones de la neurosintergia de un campo neuronal afectan la sintergia de la latiz. La posibilidad de afectar la gravitación a voluntad y de utilizar esta modificación gravitacional tiene repercusiones prácticas inmensas, tales como la transportación, la levitación e incluso la creación de un motor gravitacional. Puesto que la látex es un superconductor, el incremento de la coherencia de un cerebro equivale y produce una acción similar al efecto Meissner. Beischer a conceptos de la física moderna. Graham, Madrid, 1965, en el cual un imán levita cuando se coloca sobre un material superconductor. Otra de las aplicaciones prácticas de la teoría sintérgica es en el campo de la comunicación. En un experimento reciente, Simberbaum, creación de la experiencia IMPEC México 1988, descubrimos la existencia del potencial transferido. Cuando dos sujetos han logrado establecer una comunicación empática preverbal y después son separados uno del otro, la estimulación de uno de los dos sujetos activa un potencial en el otro sin mediación de señales sensoriales. El potencial transferido es una manifestación de un intercambio directo de información específica de cerebro a cerebro y podría ser utilizado como medio para enviar información sin el uso de instrumentos electrónicos. Estamos a punto de iniciar un experimento para probar si existe una velocidad de transmisión del potencial transferido. La predicción es que el intercambio de información directa cerebro a cerebro es instantáneo, por lo que la tecnología de comunicación que se podría derivar permitiría un intercambio informacional sin retardos temporales y a cualquier distancia de separación. Por otro lado, la capacidad de la latiz de contener información colosal en cada uno de sus puntos podría ser utilizada en la invención de sistemas de computación que utilicen la misma estructura de la latiz, tanto para guardar información como para efectuar operaciones de análisis informacional y de cómputo. La invención de una computadora de la latiz similar al cerebro humano, la que sería capaz de crear campos energéticos parecidos al campo neuronal y aprovechar sus operaciones, es otra de las repercusiones prácticas de la teoría sintérgica. Por último, la latiz posee una capacidad energética prácticamente infinita en cada uno de sus puntos. Se podría concebir la creación de un instrumento que extrajera energía directamente de la latiz y que la transformara en electricidad, calor, etc. Este generador energético de la latiz resolvería todos los problemas de abasto energético del planeta. De la misma forma, la capacidad plástica de la latiz y la posibilidad de distorsionarla en formas específicas podría ser utilizada para material objetos y aún órganos biológicos que podrían ser utilizados tanto para la satisfacción de necesidades materiales como en la práctica médica. Esta aplicación, junto con la decodificación directa de la latiz para recuperar la visión en ciegos, ya ha sido probada en la práctica. Bear, Jimber, Silverbaum, Los chamanes de México, volumen 3, IMPEC México, 1989, y Gilbert Silverbaum, J. 1983, Extraocular Visión,
psicoenergéticas 5-141-158. Epílogo, la unidad. El secreto se encuentra en los procesos de unificación. Para la conciencia celular, la unidad corporal es un secreto. Cada célula recibe influencias que provienen en una totalidad inaccesible y totalmente trascendente con respecto a ella misma. Sin embargo, y al mismo tiempo, la totalidad se halla algorítmicamente representada en cada uno de los elementos que la forman y la célula no se escapa a esta ley holográfica. Lo mismo acontece con la conciencia humana. Esta en cada uno de nosotros recibe influencias de una totalidad inaccesible y totalmente trascendente, y sin embargo, y al mismo tiempo, esta totalidad se halla algorítmicamente representada en cada conciencia individual. En el cerebro, la misma dinámica se encuentra estructurada en los dos procesos que la teoría sintérgica considera fundamentales para entender la experiencia y la percepción, la neuroalgoritmización y la activación del campo neuronal. A través de circuitos de convergencia, la información de la totalidad del cerebro se concentra en poblaciones celulares polisensoriales y de alta convergencia. Los neuroalgoritmos resultantes representan en forma dinámica la información de la unidad y de la totalidad en cada uno de sus elementos. Por otro lado, el campo neuronal es el medio que permite el acceso a una unificación todavía más poderosa, la del hipercampo. Ambos procesos se complementan y son necesarios. Un percepto no puede crearse sin un campo neuronal capaz de distorsionar la latiz del espacio-tiempo. El mismo percepto no puede identificarse si no ha sido neuroalgoritmizado. De la misma forma que cada elemento recibe influencias provenientes de la unidad de la cual forma parte, cada elemento de una totalidad afecta a la unidad. Por ejemplo, una modificación neuroalgorítmica produce una alteración concomitante del campo neuronal y del hipercampo. La influencia de un elemento se diluye a medida que la unidad se engrandece. Así, el mismo cambio neuroalgorítmico que altera poderosamente a un campo neuronal afecta, pero en menor medida, al hipercampo. Exactamente las mismas dinámicas han sido descritas en el campo de la mística. Por ejemplo, Moshe Chagin Lusato escribió Ver The Wise of Wolf, Jerusalén 1977, que existen fuerzas espirituales provenientes de la unidad que afectan cada conciencia humana y que a su vez la conciencia individual envía influencias que afectan los reinos espirituales. El modelo sintérgico explica tales influencias a través de su postulación central, a saber, la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Formamos parte de un organismo planetario del cual somos células. Nos interconectamos a través de la latiz y de nuestros campos neuronales. La teoría sintérgica es un modelo que intenta explicar esta unidad planetaria. Apéndice: reflexiones acerca del tiempo. Acerca del tiempo se pueden plantear un sinnúmero de preguntas, desde su existencia objetiva hasta su relatividad. Empezaré con la primera pregunta, a saber, si su existencia es real o si es solo un producto subjetivo de nuestro funcionamiento psicológico. A no dudarlo, el tiempo en su percepción cambia de acuerdo con el estado psicológico. De todos es conocida la experiencia de sentir cómo un minuto, medido por un reloj, se alarga subjetivamente cuando estamos en una situación de gran demanda o de peligro, y cómo se acorta considerablemente cuando vivimos una experiencia placentera. Por otro lado, Albert Einstein se encargó de demostrar que el tiempo posee una realidad relativa, la cual depende de la velocidad del sujeto que lo mide. A medida que un viajero se acerca a la velocidad de la luz, su tiempo se lentifica con relación a un observador inmóvil y termina por desaparecer en el límite mismo de la velocidad de la luz.
La famosa paradoja de los gemelos ilustra este relativismo temporal. En ella, uno de los gemelos viaja a una estrella distante a gran velocidad cercana a la de la luz, mientras que el otro permanece en la Tierra. Al retorno del viajero, su hermano ha envejecido considerablemente más que él. De esta forma, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo, el tiempo no posee una existencia absoluta en lo que se refiere a la velocidad de su transcurrir. ¿Quiere esto decir que el tiempo no existe? Contestar afirmativamente a esta pregunta implicaría negar la existencia del pasado y de una dirección temporal de los eventos. Por ejemplo, si se vierte una gota de tinta en un vaso de agua, más tarde o más temprano, toda el agua se habrá teñido con el color de la tinta. La dirección del proceso es desde la gota hasta su disolución. Sería impensable y absurdo considerar la existencia de una dirección temporal inversa, es decir, de la disolución a la gota, y por tanto se debe asumir la existencia de una direccionalidad temporal real y no objetiva. Sin embargo, algunos físicos de frontera, como Jacques Safarty, opinan que hay posibilidad de que existan partículas elementales, los taquiones, capaces de viajar a velocidades supraluminales y por tanto en una dirección temporal invertida con respecto a lo usual, es decir, del futuro al pasado. Hasta donde yo sé, todavía no se ha podido demostrar la existencia de los taquiones, pero sí de interacciones a distancia instantáneas, es decir, sin retardo. Esto implica que desde un punto de vista objetivo, el tiempo es capaz de desaparecer. Por otro lado, los místicos y contemplativos de todas las épocas han hablado de la existencia de un estado de conciencia que funciona en la atemporalidad. Ellos afirman que todo lo que existe acontece en un presente absoluto, en el cual no existe ni el pasado ni el futuro. Esto quiere decir que también desde un punto de vista subjetivo, el tiempo puede dejar de existir. ¿Cómo compaginar todas estas diferentes concepciones y llegar a una conceptualización que las incluya sin contradicciones? Una posibilidad en este sentido la ofrece la modelo de la latiz y la teoría sintérgica. De acuerdo con nuestro conocimiento de la latiz, esta es capaz de variar su organización desde un nivel básico de total simetría y coherencia hasta su hiperdistorsión dada por las interacciones con el campo neuronal y el hipercampo. Se podría postular que en el estado básico de la latiz el tiempo no existe y que un hombre cuyo campo neuronal sea de la suficiente sintergia como para no distorsionar a la latiz, experimentará la vivencia mística de la atemporalidad en un presente absoluto. En cambio, en la latiz distorsionada sí transcurre el tiempo y consecuentemente también en la experiencia de un ser humano cuyo campo neuronal la distorsione. La relatividad temporal subjetiva depende entonces del nivel de la distorsión de la latiz, la que a su vez depende del nivel de conciencia y del funcionamiento cerebral y perceptual de un sujeto. La latiz en su estado básico es tan atemporal como la atemporalidad a la velocidad de la luz. Esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la latiz misma. La constancia de la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad de quien la mide, señala en la misma dirección. En otras palabras, parecería que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente consideramos en movimiento, cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la latiz. Con respecto a esa referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir y a ese lo llamamos tiempo. En relación a nuestro funcionamiento perceptual, las diferencias en ese transcurrir temporal producen efectos notables, tales como las diferentes cualidades de la experiencia, las que, como ya vimos, se relacionan con la duración del presente y con la sinergia del campo neuronal.
Nuestra capacidad temporal de distorsionar la latiz es generalmente efímera. Cada 50 milésimos de segundo creamos una imagen visual que no permanece estática, sino que desaparece para dar lugar a una siguiente imagen, que se funde con la primera a través de lo que don Juan Matus llamaba el pegamento de la realidad, dándonos así la ilusión de continuidad. Lo mismo acontece con los sonidos, los cuales se funden unos con otros en un continuo proceso de creación y muerte. Cabría hacer la pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos expandir la duración de un percepto visual? Se antoja pensar que en ese caso lograríamos materializar los objetos creados por nuestro funcionamiento cerebral. En otras palabras, fijaríamos las distorsiones de la latiz dadas por la interacción con nuestro campo neuronal. Que esta posibilidad puede ser realizada, no me cabe la menor duda. De hecho, algunos de los chamanes mexicanos, tales como Pachita, eran capaces de materializar objetos y aún órganos biológicos. En general, la creación de diferentes niveles de la realidad depende del tiempo de su manejo y por lo tanto un análisis profundo del tiempo es tan fundamental e importante. Acerca de la permanencia de los objetos, también cabe intentar un análisis. ¿Por qué, por ejemplo, una roca dura más que una nube? Un físico nos diría que su ciencia ya ha logrado entender y también ha podido explicar tales diferencias y que éstas se relacionan con la estructura atómica y molecular. Un sólido es un sólido porque la distancia interatómica dentro de él es menor en la que se presenta en un líquido. Un gas es una organización de átomos y moléculas en la que los espacios vacíos son mucho mayores que los de un líquido, etc. Sin embargo, porque tanto el gas como el líquido y el sólido son distintas distorsiones de la misma latiz, la diferencia de distancia resulta en variados niveles de permanencia. La permanencia de una fantasía visual depende entonces de la distancia entre los elementos distorsionados de la latiz. Si pudiéramos imaginar una roca sólida y pesada, ¿qué es lo que evita que ésta se materialice y qué es lo que lo permite? Como mencioné antes, tenemos evidencia comprobada acerca de la posibilidad de materializar objetos. Ver mi libro Los chamanes de México, volumen 3, Pachita, México, IMPEC, 1987. Por lo que las preguntas que acabo de plantear no son un simple juego de artificio, sino una inquietud surgida de una observación empírica. Algo en la morfología del campo neuronal y en su interacción con la latiz debe ser la clave para entender tanto las diferentes cualidades de la experiencia perceptual, la luz, el sonido, etcétera, como la permanencia de las distorsiones de la latiz en los fenómenos de materialización. Ese algo se relaciona con el tiempo y su misterio. Decía antes que para un objeto moviéndose a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre y que esto mismo acontece para la latiz en su nivel básico de total coherencia y simetría. En cambio, para todo aquel que se mueve a una velocidad menor que la de la luz o para cualquier distorsión de la latiz, el tiempo sí existe. Esto quiere decir que el tiempo podría ser el resultado de cualquier cambio de modificación de la estructura básica de la latiz. Esto último explica por qué ocurren modificaciones temporales asociadas con la presencia de campos gravitacionales, ya que también estos últimos son alteraciones de la estructura de la latiz, curvaturas del espacio, tal como las denominaba Einstein. Puesto que el campo neuronal modifica la estructura de la latiz, la estructura cerebral y su funcionamiento son creadores del tiempo. Por otro lado, la estructura atemporal de la latiz, en su estado básico, al ser modificada por la conciencia humana, es imbuida de tiempo. Probablemente esto quiere decir que el tiempo es, más que otra cosa, una creación humana. Sin embargo, una distorsión en la latiz producida por cualquier partícula elemental o por un cuerpo macrocósmico
También puede afectar el tiempo si es que este, como afirmé antes, depende de la existencia de distorsiones de la latiz. Por otro lado, al hablar del tiempo, estamos asumiendo su inexistencia. De la misma forma que al hacer referencia al ser o a la conciencia, subtextualmente estamos señalando su inexistencia. No es posible hablar de algo sin asumir la existencia del opuesto. Por ello, el tiempo implica el no tiempo. El modelo de la latiz satisface la necesidad de la existencia de la atemporalidad en la latiz no distorsionada y del tiempo en la latiz distorsionada. Tanto la actividad cerebral y sus productos como la materia inanimada y sus variantes distorsionan a la latiz. Por lo tanto, ambas crean el tiempo. Bibliografía. Bueno, voy a leer solo los autores. Blazer, Buda, Maha, Shatipatthana, Blavatsky, La doctrina secreta, Carlos Castañeda, El fuego interno, Goenka, Comunicación personal, Greenberg, Journal of Theoretical, Gimberg, Simberbaum, Psychology y Behavior, Gilbert Simberbaum, Psychoenergetics, Gilbert Simberbaum, Psychoenergetics, Gilbert Simberbaum, Los chamanes de México, Gilbert Simberbaum y J. Ramos, International Journal, Gilbert Simberbaum, Meditación alusiva, Gilbert Simberbaum, Los orbitales de la conciencia, Gilbert Simberbaum, Psicofisiología del poder, Gilbert Simberbaum, Creación of experiencia, Jenny Simatis Basilius, Press Basel, Karpan Ariel, Meditación y Cábala, Lusato, The Whites of Wood, Pribrancar, Comunicación personal, Rane, Psicología de lo esotérico, Scholen Gerson, of the Kabbalah and the Symbols, Chokens Books, Safarte, Comunicación personal, Schwartz, Comunicación personal, Taimi, Ciencia of Yoga, Terwell de Chardin, La activación de la energía, de Surugama Sutra, Wilber Kim, Conciencia sin fronteras. Bueno, breve biografía de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg Silverbaum nace en 1946, estudia psicología en la UNAM, especializándose en electrofisiología en el New York Medical College. Más tarde realiza estudios de posgrado en ciencias biomédicas, autor de múltiples libros y de numerosos artículos de investigación. Greenberg se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología. UNAM es asimismo el inventor de la teoría sintérgica, gran especialista sobre la forma en que el cerebro interactúa con los campos de información, creando lo que nosotros llamamos realidad. Muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, provienen del colectivo porque existe una constante interacción entre todos los cerebros. Jacobo Greenberg Simberbaum. Neurofisiólogo, neurofisiólogo de la Universidad de México, Jacobo Greenberg se especializó en el estudio de la relación entre la mente y materia y su instrumento principal, el cerebro. Investigó en su laboratorio de la universidad las capacidades paranormales de yogis y chamanes, la comunicación telepática entre distintos cerebros y la visión extraocular infantil y su posible entrenamiento. Desapareció el 8 de diciembre de 1994. A partir de ese momento se perdieron todas las pistas sobre su paradero. Hoy de él nos quedan sus complejos e interesantes trabajos sobre el cerebro y la conciencia, cuyas conclusiones hablan de una única realidad que hace inviable la tradicional división mente-cuerpo. Fluir en el sin yo, Jacobo Gimberg Simberbaum. Científico mexicano que nos ha legado más de 50 libros de una gran originalidad y diversidad
doctor en ciencias, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que perteneció a lo largo de su formación como investigador de tiempo completo en el área de psicofisiología de las facultades de Medicina y Psicología, creador y director del Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas en la Universidad Anáhuac, fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC. Su amplia experiencia y gran osadía como científico lo llevó a transitar por caminos poco comunes, teniendo como eje conductor e integrador temas como la creación de la experiencia y la conciencia. En relación al funcionamiento del cerebro, preocupado siempre por la comprobación científica de sus hipótesis, trabajó arduamente en el laboratorio con un equipo de colaboradores, obteniendo un amplio reconocimiento en congresos y publicaciones científicas importantes nacionales e internacionales, creador de la teoría sintérgica, que postula la transformación de la actividad cerebral a experiencia sensible y su interacción con la estructura del espacio, resultado de lo cual se crea la conciencia. Primera edición, 1991, primera edición en esta colección, abril de 2008. Fluir en el sin yo, Jacobo Ginberg-Silberbau. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura, porque aquí empezamos otro libro, Fluir en el sin yo. Vamos a dejarlo aquí porque vamos todavía a digerir lo anterior. Bueno, estoy muy contenta de estar leyendo con ustedes. Soy Patti Carmona y te recuerdo que ser feliz es por decisión.